Desierto, ay, maldita guitarra, ay, qué ganas de revolearla por ahí. En este video te voy a mostrar algunos de los errores más comunes que podés estar cometiendo al cantar, sobre todo si sos principiante. Presta mucha atención para poder corregirlos y así lograr cantar más bonito. Tengo millas de vuelo para ir a Plutón. De fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión. Los ojos de una fortuna. Las canciones se pueden cantar en diferentes tonalidades, por ejemplo, do mayor, sol mayor, etc. Mira, te voy a dar un ejemplo. Reik canta una canción que se llama Creo en ti en mi bemol. Ya no importa cada noche que espere, cada callo laberinto que cruce. Pero como a mí me queda grave cantarla en ese tono, la hago un tono más arriba, es decir, en fa mayor. Y me suena así. Ya no importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce. La melodía es la misma, pero está transportada para poder llegar mejor a los graves y después lucirme en los agudos. Entonces, ya sea que te acompañes con un instrumento o que cantes con un karaoke o con una banda, tenés que tratar de elegir la tonalidad adecuada para vos. En la descripción y también en el primer comentario te voy a dejar una aplicación gratuita que te permite subir o bajar el tono de una canción muy fácilmente, aunque no entiendas nada de teoría musical. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. A menos que quieras ser imitador, no te conviene copiar el timbre de voz del cantante. Tenés que tratar de buscar tu propio color de voz porque eso te va a ser reconocible y va a sonar mucho más natural. Si tú no estás aquí, me sobra el aire, sueño. ¿Ay, yo sueño? ¿Sueño o aire? Este es uno de los errores más comunes. Muchas de las inseguridades y desafinaciones al cantar provienen de no tener clara la melodía, que son las notas que tenés que entonar. Para solucionar esto, te recomiendo que te anotes la letra y escuches con mucha atención y muchísimas veces la versión original. Y si es necesario, en las partes más difíciles, pone pausa y trata de cantar esas frases más lentamente. También te puede ayudar buscar las notas en un teclado, en una guitarra o en una aplicación y marcar la dirección de la melodía con tu mano. Cuando tú no estás. Hago un paréntesis para decirte que si te gusta el contenido que comparto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Para tener una buena proyección, para no crear tensiones innecesarias en tu cuello y para que la pared abdominal y el diafragma puedan trabajar bien, te recomiendo que cuando practiques, cantes en lo posible parado, con las piernas un poco abiertas y las rodillas algo flexionadas, con tu mentón ligeramente inclinado, y si cantas sentado, te recomiendo que trates de ubicarte lo más derecho posible. Anda contándome en los comentarios si cometés alguno de estos errores. Me va a extrañar al despertar, sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin.
No es necesario que mantengas la nota al final de cada verso y tampoco queda bonito. Además, te quita tiempo para tomar aire antes de empezar el siguiente verso. Lo que podés hacer es anotarte la letra y marcar cuáles son los finales que vas a alargar y cuáles vas a hacer más cortitos. Eso le va a dar mucha más variedad a tu interpretación. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh my God. Cantar bien no tiene que ver únicamente con ser afinado y tener un gran rango vocal. Es fundamental que trabajes en la parte interpretativa para poder transmitir y emocionar a tu público. Por eso es muy importante que además de anotarte la letra de la canción, entiendas su sentido para lograr ser un buen intérprete. No basta con saber, por ejemplo, que es una canción de amor. Te recomiendo que leas con atención verso por verso y vayas resaltando las palabras que para vos se deberían destacar, enfatizar al cantar. Primero lee el texto como si fuese el guión de una película en la que tenés que actuar. Mírate un espejo, grabate, escuchate y después intenta trasladar esas emociones a tu garganta entonando la canción. Muy seguido me llegan por Instagram y por Facebook videos de personas que me piden un consejo para mejorar su voz. Y los errores más comunes que encuentro tienen que ver con la respiración. Les falta apoyo diafragmático, por lo tanto la afinación es dudosa y su voz no se proyecta, es débil. Además noto que respiran durante toda la canción por la boca y toman aire en lugares donde cortan el sentido de la frase. Por eso es fundamental para cantar bien, en primer lugar, incorporar una correcta técnica respiratoria. En la descripción y también en el primer comentario te voy a dejar el video donde explico cómo respirar correctamente al cantar y también otros con más consejos y ejercicios. Aunque te dé pereza, tenés que hacerlos si realmente querés mejorar tu voz. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. ¡Ay, maldita guitarra! ¡Ay, qué ganas de revolearla por ahí! Te recomiendo que si recién... Se cruzó un bicho. Pues... Sigue ahí. Te recomiendo que si recién empezás a tocar el piano o la guitarra, no trates enseguida de cantar y acompañarte al mismo tiempo. Primero trata de tener muy seguro el acompañamiento, la mano derecha y la mano izquierda. Practicá, tené paciencia y cuando ya logres cierta coordinación, recién ahí intentá agregar tu voz. Otro error muy común que noto en mis alumnos cuando recién empiezan y también en los videos que recibo es que cantan una canción con mucha exigencia vocal usando únicamente su voz de pecho, su voz natural. Eso no solamente va a hacer que la voz se escuche desafinada y exigida, lo que por supuesto va a incomodar a tu público, sino que también le van a faltar matices, dinámicas y podés llegar a lastimar tus cuerdas vocales. Entonces, te recomiendo que primero conozcas los diferentes registros vocales que no tiene que ver con ser barítono, tenor, contralto o soprano y que después hagas ejercicios a diario para fortalecer sobre todo tu registro de voz mixta. Abajo te dejo todos los videos que necesitas para entender estos temas y también te dejo vocalizaciones. Cuando cantes sobre una base, tenés que tratar de que el volumen de la música no supere al de tu voz, porque si no, para escucharte vas a gritar y si acostumbras a practicar siempre de esa forma, podés lastimar tus cuerdas vocales y por supuesto tampoco se va a escuchar bonito.
El rango vocal es la cantidad de notas que hoy en día podés cantar, de la más grave a la más aguda. Si tu rango no es muy amplio, no intentes cantar, por ejemplo, una canción de Cristian Castro o de Luis Miguel, porque seguramente para llegar a los agudos vas a gritar, vas a exigir tu registro de voz de pecho, lo cual puede dañar tus cuerdas vocales. Tené mucho cuidado. Lo que te recomiendo es que tengas paciencia y, como te dije hoy, que aprendas a usar tu registro de voz mixta y por supuesto también tu registro de voz de cabeza, que son los que te van a permitir llegar a esas notas agudas con potencia y sin forzar tu garganta. Acordate que en la descripción y también en el primer comentario te voy a dejar varios videos hablando sobre los registros vocales y también vocalizaciones para fortalecerlos. Cantante, déjame un comentario y si te gusta el contenido que comparto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Acordate, cantar bien es posible. ¡Ánimo! Te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!